a todos los hermanos que nos van a escuchar después de la clase, ¿verdad? Que no van a poder estar aquí en vivo, pero agradezco a los que sí pueden estar y que se toman ese tiempo y que pues esperamos que esta clase sea de bendición. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta clase, que Él sea el que nos hable a través pues, de su palabra y también de lo que tenemos ya para enseñar el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado y esta oportunidad que tenemos, mi Dios, de juntarnos nuevamente para seguir aprendiendo acerca del discipulado. Sabemos la importancia de esto, mi Dios, entendemos que es un mandato tuyo, Señor, que nos das a nosotros de ser discípulos, pero también de hacer discípulos. Así que esta clase pueda ser para ayuda en ese cumplimiento de tu mandato, mi Dios. Ayúdanos a poder estar atentos a la clase, a poder ser de alguna manera claros con el mensaje, para que tú seas honrado, Señor, y nosotros realmente comprendamos en su totalidad lo que tú nos quieres mostrar en esta mañana, Señor. Bendice también a los hermanos que están ahorita en vivo en la clase, pero también a los que van a entrar más adelante, Señor. Los ponemos en tus manos, que tú seas quien nos guíe a ellos también en sus ministerios, Padre Celestial. Gracias por ser tan bueno con nosotros, mi Dios, y oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues ya el día de hoy estamos por iniciar nuestra tercera sesión. Ya vamos ahí poco a poquito, ¿no? Avanzando. Vimos cuestiones bien importantes acerca del discipulado. Entendimos como el contexto de lo que es ser un discípulo. También vimos cuando el Señor Jesucristo se refería a hagan discípulos, qué realmente estaba diciendo Él, ¿no? A qué tipo de discipulado se refería Él. Y el día de hoy vamos a ver algo bastante interesante. Profesor, sí. Profesor, no se entiende nada, se corta todo, no se entiende nada. No, Neida, ¿tú tienes ese problema? No, yo sí escucho y todo bien. A lo mejor es la señal, hermano Juan José. Es posible que sea la señal de internet de usted, porque si Neida me escucha bien, entonces no debo ser yo realmente el problema. Ok, entonces, igual cualquier cosa, pues el video va a estar ahí grabado. Entonces, si hay detalles que no se alcanzan a entender, seguramente ya cuando se vea el video, cuando puedan descargar el video, pues lo van a poder entender de una mejor manera. Entonces, les comentaba que vamos a ver ahora algo muy importante acerca del discipulado. Y lo que tenemos ahora que tomar en cuenta son aquellas marcas distintivas del discipulado. Entonces nos vamos a enfocar en eso, en esta mañana. Y pensando en las marcas distintivas, debemos de entender algo, que la marca es necesaria en todas las cosas, ¿no? Una marca, cuando pensamos en algo que se pone para distinguir, es para que esa marca realmente muestre que hay una diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, cuando el ganado es marcado por los dueños de ese ganado, lo marcan con ciertos números, ciertas iniciales, para distinguir un ganado de otro, ¿no? Porque en algunos momentos lo que puede pasar es que ese ganado se pueda mezclar con otro, y bueno, las marcas que se le ponen son para distinguir a quién le pertenece. Otra razón también es para saber los procesos que están llevando, ¿no? O qué tipo de ganado es. Entonces, cuando pensamos en ese sentido, en cuanto a las distintas marcas que debería tener el discipulado, bueno, estamos pensando en lo que nos hace diferentes dentro de nuestro discipulado y del discipulado que nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en la primera clase, sobre todo, que el discipulado se da en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito cristiano. Quizá fuera del ámbito cristiano no se le dice, ¿verdad?, discipulado, se le menciona de otra manera, es una mentoría, es un maestro con un aprendiz, cuestiones como esas, pero al final son discipulados. Entonces, hay ciertas marcas que nosotros debemos entender y debemos de conocer para que el discipulado realmente se entienda como un discipulado cristiano.
Yo puedo decir que estoy teniendo un discipulado con un hermano de la iglesia, le estoy, estoy trabajando en su vida, pero si no tomo en cuenta estas marcas distintivas, entonces posiblemente no sea un discipulado tan fiel a lo que sería el cristianismo, sino es más posible que es una buena relación, una buena amistad, me estoy ayudando con algunas cosas, pero no es un discipulado como tal. Entonces es importante tener eso en mente. Nuestro discipulado como cristianos, como hijos de Dios, tiene ciertas marcas distintivas. Y la primera marca que nosotros debemos de tomar en cuenta es la imitación de Cristo. Cuando pensamos en el discipulado, debemos entender que hay una situación que nosotros debemos de imitar, hay algo que nosotros debemos de hacer igual a nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo, y es importante entender qué significa ser imitadores, ¿no? Y cuando uno piensa en la palabra imitador, si uno va al Antiguo Testamento o va también al mismo griego, cuando se utilizaba esta palabra, era como mimos. Los mimos en ese entonces eran esas personas que hacían lo mismo que tú hacías. Y no sé si han visto algún programa o algún show de mimos, aunque sí hacen unas cosas particulares de ellos, una parte importante de ese show, de ese espectáculo, es imitar a la gente, ¿no? Esos mismos movimientos y todo eso. Entonces, de ahí viene esta palabra, imitadores. Entonces, cuando se refiere a esta imitación, y debemos entenderlo desde esta perspectiva, es que no es que realmente queramos ser iguales a Dios, porque pues simplemente vamos a fracasar rotundamente, ¿no? En ese sentido. No es que nosotros querramos ser igual a Dios, porque aparte pues no es correcto que queramos ser como Dios, sino es una idea básica de que vivamos en la manera en que el Señor Jesucristo nos mostró que se debe de vivir. Eso es ser imitadores de Cristo. Y lo vimos también la semana pasada, cuando nos referíamos al discipulado en diferentes etapas, ¿no? Cómo los discípulos, pensando en los judíos, incluso estaban dispuestos a hacer los mismos movimientos que sus maestros, con tal de ser lo más parecidos a ellos. En este sentido, pensando en el Señor Jesucristo, en ser imitadores de Él, realmente se refiere a que nosotros vayamos a la palabra, veamos, sobre todo pensando en Él. Si estamos pensando en Él, tenemos que ir a los evangelios y a las cartas, y entonces a través de la Biblia, a través de los evangelios, ver cómo Él se comportaba. Entonces, esta es la primera, digamos, característica de lo que es ser imitadores del Señor Jesucristo. Pero algo interesante es que el mismo Pablo se pone como ejemplo, porque cuando uno piensa en ser imitador de Cristo, pues parecería que la vara es muy alta, ¿no? Es como imposible, no lo voy a poder lograr. Y Pablo dice algo bien interesante, ¿no? En el versículo que ya vimos, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No se refería a que realmente nosotros vivamos como Pablo vivía, sino que de alguna manera el ejemplo que él nos estaba dando lo siguiéramos. O sea, Pablo tenía la intención de vivir como Cristo, entonces él les dice a los discípulos o a las personas de la iglesia en Corinto, sean como yo, sean unas personas que quieran seguir la manera de vivir del Señor Jesucristo, sean como yo, porque yo estoy imitando a Cristo, entonces ustedes también sean esos imitadores del Señor Jesucristo. No es que Pablo se estuviera dando un rango muy importante o que pensara que él estuviera por encima de, sino simplemente es un ejemplo humano de cómo se debe imitar al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos ese ejemplo de Pablo, y ese ejemplo nosotros lo podemos ver a través del libro de Hechos, a través de las cartas que él escribe, la manera en que él se desarrollaba, cómo es que él veía ese proceso de imitar al Señor Jesucristo. Y nosotros en base a eso podemos aprender bastante. Y creo que eso es como que muy primordial, ¿no? Lo he estado tocando varias veces. ¿Cómo sabemos qué es imitar a Cristo? Es solo a través de la palabra. Es a través de la palabra lo que nos va a indicar a nosotros, este es el camino. Esto es imitar a Cristo. Porque yo puedo deducir, bueno, creo que imitar a Cristo sería hacer esto.
¿Y cómo sacas esa conclusión? Bueno, pues es lo que yo pienso, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas se toman como buenas o se aceptan, pero la realidad es que no podemos pensar así. No, de ahí pueden venir muchas cosas que van incluso en contra de lo que Cristo es. Entonces, por eso es importante siempre acudir a las Escrituras y en base al estudio profundo de las mismas, nosotros podamos en ese sentido ser reales imitadores del Señor Jesucristo. Así que esa es otra cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué ser imitadores de Cristo? Y esta es una pregunta que me gustaría que me ayudaran a responder algunos de ustedes. ¿Por qué creemos que debemos ser imitadores de Cristo? Y yo sé que va a haber muchas respuestas, ¿no? Y la mayoría de ellas seguramente van a ser aceptadas. Entonces, me gustaría conocer el punto de vista de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué debo tomar la decisión de ser un imitador de Cristo? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, en principio por gratitud, por amor, por la misma adoración que podemos brindarle a Él en base a lo que Él ha hecho por nosotros. Ok. Sí, creo que realmente deberíamos de vivir en gratitud, ¿no? En todo momento. Y una manera de hacerlo, pues, es que si Él nos dice que vivamos como Él, que sigamos su ejemplo, pues por gratitud lo hacemos, ¿no? Entonces sí, esa es una buena respuesta. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, bueno, un comentario, simplemente el hecho de ser cristiano, pero la palabra cristiano viene de la palabra Cristo, el hecho de que por naturaleza Cristo habita en nosotros y con esa razón, más que nada, nosotros representamos la personalidad de Cristo en nosotros. Entonces es parte de ser como Él, hacer lo que Él hizo y como dicen, ¿no? Imitadores realmente es hacer lo que realmente Él hizo y Él hace en nosotros, ¿verdad? Exacto, muy bien, muchas gracias, hermano Israel. Hermano Neida, quería comentar algo, ¿verdad? Sí, pues porque si somos discípulos o queremos ser discípulos de Él, debemos seguir su ejemplo, ¿no? En todo lo que Él hizo, en su estancia aquí en la tierra, obviamente. Sí, exacto. Como les decía, o sea, realmente todas esas respuestas, pues son correctas, ¿no? Y me llamó la atención lo que decía Israel, y creo que ese es un claro ejemplo de lo que era el discipulado en los inicios de la iglesia. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque básicamente ellos estaban tratando de imitar a Cristo. Entonces la sociedad, al ver eso, les pone como apodo, ¿no? Es como realmente en tono de burla. Les dice, ustedes son como pequeños Cristos. Entonces, porque ellos entendían el discipulado y decían, bueno, si el Señor Jesucristo nos ordenó a ser discípulos y ese concepto de discípulos es, pues, imitarlo a Él, pues entonces nosotros vamos a tratar de vivir como Él vivió. Entonces, exactamente, ¿no? Tiene que ver con esta parte, pero y me gustaría que nos enfocáramos en esto. Es un mandato, porque Cristo pudo haber dicho, vivan como hombres fieles, sean hombres santos, pero siempre fue el mandato de decir, ¿saben qué? Ustedes deben de vivir como yo les enseñé que deben de vivir. Y eso es lo que a mí me llama más la atención. Cuando vamos a Mateo 28, 18 al 20, y recuerden que este pasaje, aunque vamos a tocar muchos otros pasajes, este es como el pasaje clave de lo que es el discipulado. Entonces, Cristo no solo les está dando un mandato de ser discípulos, sino le está diciendo la manera en cómo se hacen los discípulos. Entonces dice, id pues y hacer discípulos. Y es bien interesante, creo que en la primera clase lo mencioné un poco, realmente aquí el verbo importante es hacer discípulos, porque es un mandato. El ir, aunque en nuestras versiones aparece como un mandato, realmente es un participio, ¿no? Entonces, es como, mientras estás yendo, haz discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Cómo hago discípulos a todas las naciones? Bueno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado.
Entonces, aquí está la forma de hacer discípulos, enseñando a guardar todo lo que Cristo nos había mandado a guardar. Entonces, si uno va a la Biblia, a los evangelios, se va a encontrar con más o menos unos 120, quizá un poquito más de mandatos directos del Señor Jesucristo a cumplir. Y todas esas cosas, esos mandatos que el Señor decía, esto es lo que ustedes tienen que hacer, realmente era lo que Él hacía, ¿no? Y por eso tenía tanta autoridad para decir las cosas. Entonces, ¿por qué vamos a imitar a Cristo? Porque, bueno, por todo lo que ustedes lo han mencionado, pero también porque es un mandato. Debemos ser imitadores de Él, debemos ser discípulos de Él. Y un discípulo es aquel que imita. Si un discípulo dice, no, yo no quiero imitar esto de mi maestro, pues simplemente estás como poniendo en tela de juicio si realmente Él es tu maestro. Puede ser maestro de otros, pero a lo mejor no es tu maestro, porque no estás dispuesto a imitar ciertas cosas del Señor Jesucristo. Y comprendo, ¿no?, el hecho de a veces lo complicado que puede llegar a ser llevar una vida como la vivió el Señor Jesucristo, por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor, por las personas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo también por lo que a veces nosotros tenemos en nuestro interior. Sé que es complicada esa vida, pero si es un mandato, se puede realmente hacer. O sea, el Señor Jesús no nos puso mandatos que fueran imposibles de cumplir. Entonces debemos de evaluarlo desde esa perspectiva. ¿Qué iban a enseñar los discípulos? Pues básicamente era la vida del Señor Jesús lo que ellos iban a enseñar. Si uno se pone a ver, a analizar los evangelios, aunque se encuentra mucha enseñanza directa del Señor Jesucristo de hagan esto o vivan de esta manera, encontramos tenemos el Sermón del Monte, ¿no?, como un claro ejemplo del Señor hablándole a sus discípulos y a la gente que estaba a su alrededor, dándoles lecciones, dándoles enseñanza. Pero sobre todo encontramos la práctica. O sea, lo que más seguramente aprendieron los discípulos tuvo que ver con lo que veían que hacía el Señor Jesús. Entonces, y nosotros tenemos todo ese registro. Y cuando los discípulos reciben la orden de hacer discípulos, entonces dicen, bueno, lo que vamos a hacer nosotros, lo que vamos a enseñar es lo que Cristo vivió, de la manera en que Él se desarrolló en este mundo, cómo Él actuó en diferentes circunstancias. Eso es lo que nosotros vamos a compartir. Y más claro ejemplo es la manera en que en los primeros siglos de la iglesia, cuando había persecución, la gente, los cristianos, los discípulos de Cristo, se alegraban cuando les tocaba vivir el martirio, ¿no? Porque ellos decían, estoy sufriendo como sufrió el Señor Jesucristo. Entonces, esa situación de lo que ellos sabían que había pasado con el Señor Jesús, lo querían hacer, lo querían vivir, ¿no? Cuando muchos iban llevados a las cruces a ser crucificados, ellos alababan al Señor y se alegraban, ¿no? Y decían que hasta incluso cantaban himnos en ese tiempo, ¿no? En ese momento en el que estaban siendo colgados en las cruces. ¿Por qué? Porque ellos decían, wow, o sea, estoy recibiendo la muerte que recibió el Señor Jesucristo. Entonces el concepto de discipulado era eso. El Señor Jesús hacía algo, yo quiero hacer lo que el Señor Jesús hace. Y eso es algo que nosotros debemos de verlo, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones sí separamos. Bueno, una cosa es lo que el Señor Jesucristo hizo, sus circunstancias, lo que Él vivió, y otra cosa es muy diferente, es lo que me está pasando a mí. Y yo a veces digo, no puedo actuar como el Señor Jesús actuó, o no estoy dispuesto a sufrir o a cargar lo que el Señor Jesucristo sufrió y cargó, ¿no? O pasar por ese tipo de circunstancias. Pero el Señor Jesús dijo, ¿no?, a sus verdaderos discípulos, pues ustedes van a recibir, ¿no?, ese maltrato. Si yo voy a ser juzgado, si yo voy a ser criticado, si yo voy a ser perseguido, pues ustedes también, ¿no? Los verdaderos creyentes lo van a hacer. Y a lo mejor estaremos pensando, híjole, pues yo no he sido perseguido, posiblemente no soy discípulo, ¿no? Pero no, realmente se refiere a todos los aspectos de nuestra vida. A mí me tocó pasar por trabajos en los que a lo mejor no iban ahí para tratarme de crucificar, pero sí querían ponerme en prueba, ¿no? Para ver si realmente era alguien de lo que yo decía que era. O
ponían ciertas normas o había ciertas circunstancias en los trabajos que decía, pues es que yo no puedo hacer lo mismo que todos ellos hacen. Entonces había burlas, críticas por tratar de hacer bien las cosas. Y yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? Y luchamos con eso. Entonces esa parte también es un poco de esa persecución, ¿no? La crítica que recibimos constante, quizás hasta de nuestra familia, porque decidimos seguir a Cristo. Entonces también es parte de ese sufrimiento, de esos momentos de turbulencia, ¿no? De que estamos sufriendo por la causa del Señor Jesucristo. Entonces, la primera marca tiene que ver con la imitación al Señor Jesucristo. El otro es el llamado, otra marca es el llamado al discipulado. Y esto es algo también muy relevante. El llamado al discipulado es una invitación que da el Señor Jesús a seguirle. Y junto con esa invitación mencionada, menciona la manera en que uno debe seguirle y pone algunas pautas en cuanto a esto. El asunto acá con el discipulado, y es que también ya lo hemos mencionado, pensamos que solo son procesos de algunas personas, ¿no? Y clasificamos. Volvemos al mismo, ¿no? Pues los nuevos, o los que van a ser líderes, o solamente los que están realmente comprometidos o quieren comprometerse, ¿no? O los que tienen tiempo de sobra, decimos, ¿no? No, pues que yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, entonces yo no puedo tener un discipulado o ser parte de un discipulado. Pero los que tengan tiempo libre, pues ahí está, ¿no? Y a veces las invitaciones en las iglesias son así, ¿no? Entendemos que tienen muchas ocupaciones, hermanos, pero si tienen un tiempo libre, vénganse al discipulado, vénganse a la iglesia, a la clase que vamos a tener. Y entonces la gente crece con ese tipo de conceptos, que sí soy un hijo de Dios, sí soy un seguidor de Cristo, pero no puedo ser discipulado. Entonces debemos entender que es un llamado, no importa tu circunstancia, no importa los tiempos en los que estés viviendo, no importa si tienes tiempo o no, el discipulado como tal es un llamado que nosotros debemos de cumplir. Dice Lucas 9, 23, 25, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí hay cosas a resaltar, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces síganme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado al mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? Y creo que este pasaje es duro, ¿no? O sea, a veces podría hasta chocar hasta con nuestra manera de pensar, porque queremos enfocarnos en ese Cristo que nos ama, en ese Cristo que nos salva, que tiene misericordia de nosotros, pero cuando aparece el Señor Jesucristo diciéndonos estas palabras, híjole, ya es como que no estoy tan seguro si ese es el llamado que yo tengo, ¿verdad? Pero Él lo dice, y lo dice muy directamente, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno realmente toma esa decisión de seguirme, entonces niéguese a sí mismo. Y tome su cruz cada día y sígame. Y ahorita vamos a ver un poquito el desarrollo de estas palabras que menciona el Señor Jesucristo. Para comprender el llamado al discipulado es necesario estudiar dos facetas de este pasaje. Deseo de seguir al Señor Jesucristo. Es importante entender que cuando Dios llama a seguirlo, nadie se puede resistir. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Mientras yo estaba trabajando, yo trabajaba en un banco y estaba en la universidad, yo tenía mis planes de vida, yo quiero hacer esto, estoy en este lugar, estoy avanzando, progresando, porque en algún punto quiero obtener esto, ¿no? Esos son mis planes de vida y estoy luchando por conseguirlos. Y poco a poco el Señor fue no estorbando eso, sino simplemente cambiando mi corazón, ¿no? Me fue llevando hasta el punto de decir, pues yo ya no quiero eso que tanto había anhelado en algún momento. Lo que quiero ahora es, pues, seguir al Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús nos llama, no hay que pensar que a lo mejor es un asunto de emoción, ¿no? De un domingo. Hay una seguridad, o sea, el Señor va confirmando cada uno de esos pasos que nosotros vamos dando para llegar a ser verdaderos discípulos de Él, ¿no? Y yo todavía
Incluso antes de llegar acá al seminario, en ciertas circunstancias decía, Señor, ¿realmente quieres esto de mí? O sea, ¿quieres que me involucre en el ministerio? Dame respuesta a eso, ¿no? Y cada vez que yo hago esa pregunta al Señor, me da una respuesta, me da una seguridad, me da una confirmación. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es algo que me impulse yo mismo, yo como Mario, que me impulso a hacer, no es algo que nació de mí mismo, ¿no? No es algo que yo trabajé, es algo que el Señor pone y se va desarrollando poco a poco. Se va llevando hasta el punto de decir completamente, quiero ser un discípulo del Señor Jesucristo. Así que cuando usted siente o lo que usted está sintiendo al estarse preparando, realmente es un deseo genuino, no es un deseo propio, sino es un deseo que Dios pone en usted. Porque también me he topado con personas que pareciera que tienen ese deseo, ¿no? No, sí, yo voy a servir por lo que vi o escuché el domingo en la iglesia y hacen ese mismo día un compromiso y el siguiente domingo nos aparecen en la iglesia. También hay ese tipo de personas. Pero si ya hemos pasado por un proceso y ya llevamos algún tiempo en este asunto de ser llamados y ser discípulos del Señor Jesús y vemos que nuestra respuesta sigue siendo como afirmativa hacia lo que Él está poniendo en nosotros, le aseguro que es más que un deseo propio, es un deseo que el Señor puso en usted y que Él ha estado desarrollando. Entonces, es un llamado el discipulado. ¿Qué pasa con las personas que están en la iglesia pero no toman el llamado? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? ¿Alguien que se quiera animar? Bueno, no sé si sea acertada esta. Creo que ¿no será que a veces es por miedo, por no querer compromiso? Por ejemplo, yo lo digo por un caso mío como testimonio hace años. Recuerdo cuando decían en la iglesia, hermanos, vamos a reunirnos tal día para ir a visitar, para ir a evangelizar. Yo a eso le tenía miedo. Entonces, yo buscaba cualquier cierta excusa para salir de la casa y no estar ese día que se iban a reunir para salir a evangelizar. Entonces, simplemente había en mí una oposición, una resistencia a no querer ir. Entonces, creo yo que a lo mejor esa debe ser una de las cosas por las cuales las personas no toman llamado, porque quizás es el temor a no querer servir, tal vez. Ok, gracias, hermano. ¿Uno más que quiera comentar algo? Yo entré en confusión. A ver. Porque en la diapositiva pasada hablábamos de que nadie se puede resistir. Sí. Y aquí dice que no lo quieren tomar, entonces ya entré en conflicto. Sí, ok. Muy bien. Fíjate que es interesante y creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Hay dos tipos de personas. No, bueno, yo creo que hasta tres en la iglesia. Uno son los que, digamos, desde el principio ya, son llamados y no luchan con eso, ¿no? O no luchan tanto. Y dicen, va, ok, me llamaste, te sigo, Señor, ¿no? Y en la Biblia encontramos mucho registro de esto. Personas que en el momento creyeron, fueron bautizados y empezaron a cumplir con ese llamado. Encontramos ese tipo de personas. En la iglesia también están. Encontramos el otro tipo que tiene mucho que ver con lo que dijo el hermano Israel. Y a lo mejor algunos de nosotros fuimos de estos hermanos, que luchamos bastante, ¿no? Que nos cuesta y a lo mejor es el temor, a lo mejor son nuestras cosas, nuestra misma familia, y ahí estamos batallando y no queremos, y yo fui uno de esos, ¿no? Y ahí estaba batallando y decía, no, yo en esas cosas no me quiero meter, no, yo no quiero ser pastor, muchas otras cosas. Pero poco a poco el Señor fue cambiando, no me pude resistir. Entonces, ni los primeros, que responden de una manera rápida, se resisten, ni los segundos, a lo mejor toma un poquito más de tiempo, pero no se resisten. Pero hay personas en la iglesia que están ahí, pero si no responden a un llamado después de 20, 25 años, muy posiblemente no han sido llamados por Dios. Y no me refiero específicamente a que tengas que servirle, en el sentido de me voy a meter a la iglesia de tiempo completo, ¿no? Ya después de 20 años entendí que debo de ser pastor,
o que debo ser misionero. No me refiero a eso. Me refiero a esas personas que no están dispuestos en su área de vida cumplir con el proceso del discipulado, con parecerse cada día más a Cristo. ¿Cuántas personas en la iglesia encontramos así? Que tú las ves y nunca muestran ningún avance, no muestran ningún fruto. Entonces, esas personas simplemente no son llamadas. Es lo que yo entiendo, ¿no? Porque a veces pensamos, es que todas las personas que están en la iglesia son hijos de Dios. No, no necesariamente. Entonces, a esas personas y a esa respuesta yo quería llegar, ¿no? Hay personas, no es que tanto que se resistan, que simplemente no son hijos de Dios. Y están en la iglesia y no maduran, no crecen, y ahí podríamos aplicar mucha teología y decir, bueno, es que son o no elegidos, o tomaron o no una decisión por Cristo, tantas cosas que podemos decir, pero en sí encontramos esas tres tipos de personas en la iglesia. Las personas que responden casi automáticamente, las personas que nos ha costado un poco de tiempo, algunos años quizá, y las personas que simplemente pareciera que están ahí, que creen, que conocen, pero realmente no lo son. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están en la iglesia pero que no toman un llamado? Bueno, quizá el futuro de ellos ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es la situación eterna por la que van a pasar? Pero también me gustaría que esta pregunta se evaluara en el sentido de ¿qué hacemos nosotros con esas personas? ¿No? ¿Qué hacemos con esas personas que vemos que no responden, que no pasan años, están en la iglesia y no hay ningún cambio en ellos, siguen cayendo en las mismas cosas, no se comprometen al Señor? ¿Qué hacemos con esas personas? Bueno, lo que nosotros debemos hacer de alguna manera es enfocarnos más en los que están como luchando, que quieren, pero les cuesta. Enfocarnos más con las personas que responden inmediatamente. Ahí es donde nosotros debemos de tomar, ¿no? Esa idea de hacer a esos discípulos y trabajar con ellos. Sí, obviamente no podemos desechar a las otras personas, pero si ya llevan 20 años en la iglesia y no pasa nada, ¿cuál es el sentido, ¿no? de estar trabajando con ellos? Si es una persona que lleva 2, 3 semanas de estar en la iglesia, tampoco podemos decir, como no has creído, no quieres aceptar, pues dejamos al lado, no, trabajamos con ellos. Pero ya después de determinado tiempo debemos darnos cuenta, pues que ya conocen, ya saben, Dios se ha revelado a ellos a través del estudio de la palabra, a través de la misma iglesia, pues no está ya dentro de nuestras fuerzas o nuestras manos y nuestra responsabilidad hacer algo por ellos. Entonces, no sé si queda claro la respuesta aquí, hermana Neida. Sí. Creo que la conclusión entonces está en los frutos, ¿no? Sí, exactamente. Ya es como que una conclusión que sacamos cada uno de nosotros y es como distinguir estas personas en la iglesia. Ya llevaremos una clase que tenga que ver un poquito más con esto, ¿no? Pero es importante entenderlo porque a veces nos frustramos y a mí me pasó mucho tiempo. Cuando estoy sirviendo en la iglesia y hago un llamado a que ayudemos, sirvamos, nos comprometamos y no veo la misma respuesta, ¿no? que quisiera. Y veo algunos hermanos que dicen, sí, pero al final nunca se aparecen, cosas así. Entonces, como que ya el comprender este tipo de cosas me ayudan a no frustrarme en el proceso. Con algunos el discipulado que yo voy a llevar va a ser efectivo, con algunos no, porque simplemente no van a responder, no quieren responder. Y otros van a responder de inmediato y a otros quizás les va a costar, pero hay que ubicar esos tres tipos de personas que vamos a encontrarnos en la iglesia. Muy bien, entonces el llamado discipulado como un estilo de vida es algo que también nosotros encontramos en la Biblia. Como ya se mencionó, el Señor Jesús no solo nos llama a que lo sigamos, también menciona la naturaleza de ese llamado. El Señor Jesús nos muestra el llamado como un compromiso. Y volvemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia personas que caen de rodillas ante un mensaje, una predicación, una alabanza, y deciden en ese momento cambiar sus vidas y no pasa nada? Entonces el llamado de seguir a Jesús va más allá de un aspecto emocional. Por eso digo que alguien no se puede resistir. Un verdadero discípulo no se puede resistir. Porque si es por mí, si es por mis decisiones, mis fuerzas, si es por mis emociones, pues cada día voy a desechar ese llamado, ¿no?
Entonces, realmente, si Dios pone ese llamado, Él me va a dar la fortaleza para hacerlo y llevarlo a cabo. Él va a poner la convicción de que yo diga, lo tengo que hacer, ¿no? Y estoy convencido de llevarlo a cabo. Entonces, es un estilo de vida y también refiriéndonos no solamente al aspecto de que sea una convicción, sino también que en cada aspecto de nuestra vida cumplimos con ese llamado, ¿no? Cumplimos con el discipulado. Somos diferentes a las demás personas en cada ámbito de nuestra vida. No en algunos nada más, sino realmente en cada situación que se nos presenta. Bill Hull dice lo siguiente: cuando Dios nos llama, nos invita a morir, pero irónicamente es cuando estamos más vivos que nunca. Esa es la razón por la que es tiempo de hacer un fuerte llamado a que la iglesia se concentre en hacer discípulos. Eso es lo que Jesús enseñó y lo que practicaron sus discípulos. Es tiempo de comprometernos a tener una relación más profunda con Dios y creer que la profundidad de esa transformación personal traerá como consecuencia el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué pocas palabras te está diciendo aquí? Bueno, si Dios nos ha llamado, no podemos estar estáticos. No podemos estar como quiero recibir todo. Yo voy a la iglesia para recibir, yo voy a la iglesia porque me gusta esa alabanza, me gusta cómo predica ese pastor. No podemos tener eso ya en mente. Las iglesias así se secan. Si uno va a la palabra y ve lo que dice el Señor Jesús, yo soy la vid, ¿y ustedes qué son? Los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, si hay una pertenencia real, si estamos realmente cumpliendo con ese discipulado, debemos de llevar frutos. ¿Qué son esos frutos? Bueno, parte de esos frutos no solamente es nuestra vida, en el sentido de que soy una mejor persona cada día, sino que la gran comisión se está cumpliendo. Estoy haciendo yo discípulos. No sé si me explico aquí. Es una vida en movimiento. La vida cristiana está constantemente buscando cómo servir, cómo ayudar, cómo discipular, cómo trabajar en la vida de las demás personas, cómo hacer a una persona que no era discípulo, hacerlo ahora discípulo. Esa es la verdadera vida cristiana, ese es el verdadero llamado de nosotros. Las iglesias que no cumplen con esto se secan, ¿no? Porque es muy fácil estar en una iglesia y decir, me voy a sentar, voy a escuchar cada domingo y cada miércoles, y ahí estoy, ¿no? Después de 1 o 2 años, pues esa misma persona no se va a sentir identificada ya con nada. Esa persona va a decir, esto no tiene ningún sentido, ya me cansé, ya me enfadé de escuchar siempre lo mismo, de escuchar al pastor que repite las mismas palabras, ya esa historia ya me la sé. Todo el mundo se harta de eso, o sea, yo mismo me harto de eso. Cuando mi vida cristiana no está en movimiento, no está llevando esos frutos, entonces simplemente me estoy secando. El Señor Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer, nos vamos a secar. Entonces, por eso la importancia de cumplir con un discipulado en movimiento, ¿no? Que estamos constantemente en acción. Aunque esas palabras suenan totalmente correctas, es inevitable compararlas con la manera en que se ha enseñado en la iglesia el discipulado. ¿Y cuál es el asunto aquí? ¿Cuál es el problema en sí de la iglesia? Bueno, ya hemos visto, el discipulado es opcional, pero a veces incluso cuando hay discipulado, ese aspecto de decir, yo te estoy discipulando para que en algún momento tú discipules a otra persona, no. Nos enfocamos tanto en el crecimiento de esa persona, en su vida cristiana, en que se porte de cierta manera dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que se nos olvida esto. Entonces, las personas que toman un discipulado y dicen, pues ya mejoré en estos aspectos, ya no soy tan enojón, ya decidí dejar los vicios a un lado, dicen, ya estoy listo, o sea, ya se hizo el trabajo adecuado conmigo. Pero la realidad es que no, eso no es un discipulado, o sea, es una parte pequeña. El discipulado es, yo soy discípulo y después hago discípulos y trabajo en ese proceso continuamente. Entonces, es algo que también la iglesia no ha dado la prioridad y no se ha enseñado como tal. Yo llevé, como les mencioné en alguna ocasión,
varios manuales de lo que era discípulo, ¿no? O lo que supuestamente me iba a ayudar en mi vida cristiana. Y todo tenía que ver con mi comportamiento, con lo que yo tengo que dejar de hacer, ¿no? Dejar el pecado, dejar el vicio, dejar tantas cosas. Y no recuerdo, hasta en este momento no recuerdo ninguno de esos manuales, ninguno de esos discipulados puntuales que me mostrara que yo debo de hacer discípulos. Entonces, no se está cumpliendo realmente con eso, ¿no? Y la iglesia está llena de esos manuales. Y esa es la realidad, ¿no? La iglesia tiene todos estos manuales y los utiliza constantemente, pero ¿qué pasa? No hay un crecimiento como iglesia, no hay más personas que vengan a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente nos enfocamos en trabajar nuestra vida, ¿no? Y nuestras actitudes y nuestra forma de ser, y nos olvidamos por completo de las demás personas que también son puestas ahí. Dice el Salmo 67, dice que el Señor, es un ruego al Señor: Señor, ten misericordia de mí, Señor, bendíceme, Señor, que tu rostro resplandezca en mí. Y después dice la razón. Y a veces nosotros nos enfocamos solamente en eso y pedimos, Señor, de tu misericordia, y pedimos de tu amor, de tu bendición, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Por qué? Pues porque queremos, porque necesitamos tu bendición, necesitamos tu misericordia. Y aunque sí lo necesitamos, nos olvidamos del segundo versículo del Salmo 67, que dice: para que tu nombre sea conocido en toda la tierra, para que las naciones conozcan realmente quién eres tú, que conozcan tu salvación. Por eso Dios nos bendice. Pero estamos tan enfocados en nosotros y en nuestros hermanos que están en la iglesia nada más, que se nos olvida esto. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, es para que las demás personas conozcan de esa misericordia. Para que nosotros vayamos y digamos: mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Esto que ha hecho conmigo lo puede hacer contigo. Y el discipulado actual no trabaja esa parte. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Esto es una marca del discipulado, el llamado a llevar a otras personas también a Cristo. Las formas son dictadas por el Señor Jesús. El llamado que hace el Señor Jesús ahí en Lucas 23 resalta el hecho de que si alguno toma la decisión, entonces debe de hacer lo siguiente. Y lo primero es negarse a sí mismo. Y esto es bien interesante. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, no, el negarse a sí mismo tiene que ver con, de alguna manera, abandonarnos a lo que nosotros somos, a dejar de ser lo que nosotros somos. Jesús nos está invitando a que algo pase en nuestra manera de pensar que realmente choque, ¿no? Cuando tú escuchas a Jesús, cuando tú dices: qué sencillo ha sido seguir al Señor Jesús, posiblemente no lo estás siguiendo de la manera adecuada, porque Él nos invita a negarnos a nosotros mismos. Entonces, negarse a uno mismo no es algo sencillo. La gente que dice que la vida cristiana es fácil y sencilla, entonces a lo mejor no está realmente teniendo una vida cristiana. Cuando invitamos a alguien a ser un discípulo, cuando nosotros somos discípulos verdaderos de Cristo, nos está diciendo el Señor Jesús: niégate a ti mismo. Pero me gustaría que definiéramos qué es no negarse a uno mismo, ¿ok? Hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia de lo que no es negarse a sí mismo. El padre Atanasio, Antonio, fundador del monasticismo cristiano, jamás se cambió su túnica ni se lavó sus pies. Simeón Estilita pasó los últimos 36 años de su vida sobre una columna de 15 metros de altura. Esto no es negarnos a nosotros mismos. No es darnos latigazos, ¿verdad? Y sufrir y estarnos la pasando mal. Eso no es negarse a uno mismo. ¿Qué sí es negarse a uno mismo? Bueno, básicamente es decir no con el fin de decir sí a Dios. Yo me digo no a lo que yo quiero para cumplir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y pues Dios no me ha mandado a estar en una columna por 35 años o 15 años, ¿verdad? Dios no me ha llamado a usar la misma ropa durante toda mi vida. Dios no me ha llamado a latigarme, ¿verdad? No me ha llamado a eso. ¿Me ha llamado a qué? A cumplir con su voluntad, y su voluntad es hacer discípulos.
Y dentro de ese proceso de ser discípulos, en muchas ocasiones nos tenemos que negar a nosotros mismos. En el sentido de que yo quiero hacer ciertas cosas, yo anhelo hacer ciertas cosas, pero si esas cosas van en contra de lo que es el llamado de Dios, tengo que dejarlas. Eso es negarme a mí mismo, y a veces en mi mismo carácter, ¿no? Estamos discipulando a alguna persona y a veces esta persona, como todos nosotros, falla, se equivoca, y nosotros decimos, no, ya no la voy a volver, yo no vuelvo a tratar con esta persona, o nos ofende esa persona, ¿no? Tanto que hemos invertido en su vida y nos ofende. Negarse a sí mismo es decir, bueno, ese quizá es mi sentimiento ahora, de no querer saber más de esa persona, pero soy llamado a perdonar, soy llamado a amar, soy llamado a ser discípulos. Por lo tanto, pues me niego a mí mismo y muestro el amor de Cristo a esa persona, y muestro el perdón de Cristo a esa persona. Eso tiene que ver más con negarnos a nosotros mismos. Ceder el control. Una cosa es decir, Señor, sí, tú tienes el control, Dios, de todo lo que pasa, pero eso es lo que yo quiero. Y te pido con todo mi corazón que cumplas esto, ¿verdad? Que se haga esto. Incluso hasta le queremos echar la mano al Señor en los procesos. Y ceder el control es decir, Señor, realmente yo no sé nada. Yo no quiero intervenir en esa situación. Tú eres el que estás obrando y cedo el control total a ti. Es una parte muy difícil, hermanos. Queremos tener el control de todo, ¿no? Queremos sentirnos seguros de qué es lo que va a pasar de aquí a 15 años. Entonces trabajamos para que eso suceda, para que se cumpla lo que tanto hemos anhelado y queremos tener el control de esa circunstancia. Bueno, el Señor Jesús nos dice que al negarnos a nosotros mismos es, tú controla todo, tú tomas las decisiones, Señor. Y es muy difícil, hermanos. Por eso les digo, quien diga que la vida cristiana es fácil, realmente no está siendo, no es un seguidor de Cristo, porque Él dice, niéguese a sí mismo. Qué complicado es negarnos a nosotros mismos. Entonces, ese punto es importante, negarnos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo es tomar nuestra cruz. Y a veces pensamos que tomar la cruz realmente tiene que ver con un significado de sufrimiento como tal. Pero no, hay una tarea que nosotros, que fue puesta en nosotros que debemos de cumplir. Y a veces esa tarea sí nos cuesta, tiene que ver con sufrimiento, con dolor, pero es simplemente el propósito por el cual estamos nosotros aquí. Dice que, escuché una frase hace muchos años de un hermano que estaba en Rumania, y él decía, la cruz de Cristo fue la expiación de nuestros pecados, pero la cruz del cristiano es la gran comisión. Entonces, no sé, esa frase me llegó bastante porque es real, ¿no? A veces pienso que la cruz tiene que ver con simplemente estar dispuesto a sufrir todas las penalidades, ¿no? Y ahí estoy yo. Y dices, no, pues qué difícil que alguien pueda cumplir con eso, o quién se va a animar a entrar en ese proceso. Pero la realidad es que nuestra cruz verdadera es el cumplimiento de la gran comisión. Así que bastante adecuada esa frase para lo que nosotros estamos queriendo ver aquí en esta clase. 6 puntos a imitar del Señor Jesucristo y que son totalmente importantes para nosotros. Una mente transformada, creer lo que Cristo creía. Y esto es bien interesante. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa muy diferente es creer lo que Él creía. Y nos enfocamos casi siempre en creer en Él, nada más. Pero creer lo que Él creía debería generar un compromiso a nosotros de, bueno, si Él cree en esto, yo lo debo de creer también. Y en ese sentido soy un imitador del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico aquí, verdad? Entonces, una diferencia es creer en Él y otra muy, muy diferente es creer lo que Él creía. ¿Y cómo sé qué es lo que Él creía? Vuelvo a lo mismo, al mismo punto. Hay que acudir a los evangelios y ver qué es lo que Él creía. Creer lo que Jesús creía se refiere a la manera en que Él tenía de pensar en cuanto a la vida, en cuanto a la familia, al ministerio, qué es lo que Él pensaba acerca del pecado, qué es lo que Él pensaba acerca de la santidad, entonces del mismo ministerio. Cuando nosotros creemos todo eso, pues simplemente lo llevamos a la práctica, ¿no?
hay mucha gente que dice, no, yo sí creo que Cristo ama, pero no, Dios no juzga a nadie. Dios no nos va a juzgar. Al final, como Dios es amor, Dios nos va a perdonar a todos, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente piensa, y a veces hasta en la misma iglesia. ¿Qué están haciendo? Están pues creyendo en el amor de Cristo, pero no están creyendo en lo que Él creía, ni en lo que Él es. Pues Dios es un Dios justo y no puede permitir que haya comunión entre la santidad y el pecado. Por lo tanto, quien no sea una persona limpia no puede ser una persona ni perdonada ni aceptada. Entonces, el amor de Dios sí es extenso, es muy grande, es infinito, pero también su justicia, también su santidad. Entonces, eso es lo que me quiero referir aquí. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creer en lo que Él creía, pero nosotros debemos de hacer las dos cosas. Número 2, un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Y esta tiene mucho que ver con el asunto práctico, ¿no? Una cosa es estudiar la teología y nos podemos hacernos expertos en la cristología, ¿no? Que es el estudio de la persona de Cristo. Vamos a ser expertos en esta materia. Pero de poco sirve esto si no lo llevamos a la práctica. De poco me sirve conocer el amor de Cristo si yo no lo llevo a cabo. El Señor Jesús dijo, ámense como yo los he amado. Bueno, si yo sé y conozco cuál es el amor de Cristo y cómo Él me amó, y no amo a las demás personas, entonces no estoy viviendo como Él vivió. Estoy cayendo en un aspecto del fariseísmo, y que ese era el asunto con ellos, ¿no? ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús ante el leproso y cómo reaccionaba un fariseo ante un leproso? Los dos, Jesús y los fariseos, tenían el mismo, bueno, obviamente Jesús tenía más conocimiento, ¿no? Pero nosotros nos podemos poner en lugar con los fariseos. Nosotros posiblemente tenemos un conocimiento parecido al de los fariseos. ¿Cómo vamos a reaccionar ante una persona con necesidades? Pues como reaccionó Jesús, no como reaccionaron los fariseos. ¿Cómo reaccionó Jesús ante el leproso? Pues Él lo tocó y le dijo, quiero que sea sano. Y el leproso fue sano en ese momento, lo tocó el Señor Jesús. Cuando entendemos que jamás una persona en su sentido, en sus 5 sentidos, podría acercarse a un leproso y tocarlo. Era pecado, ¿no? Era mantenerse impuro. Igual con la mujer que le llevaron sorprendida en adulterio. ¿Cómo respondió el Señor Jesús ante esa circunstancia? ¿Y cómo respondieron los fariseos? Cuando uno no lleva a la práctica lo que conoce, actúa más como un fariseo de cómo actúa el Señor Jesús. ¿Sí me explico aquí? Entonces, por eso la importancia de decir, voy a vivir como el Señor Jesús vivió. Estos estudios que estoy tomando no son para llenarme solamente de conocimiento, sino para llevarlo a la práctica. Al menos que queramos ser fariseos. Entonces, pues está perfecto que queramos conocer tanto, pero no llevarlo a la práctica. Entonces, todos esos relatos que vemos en los evangelios respecto a cómo vivía el Señor Jesús, hay que estudiarlos con el fin de poder imitar el carácter del Señor Jesucristo. Nuestras relaciones transformadas, amar como el Señor Jesús amó. Y llegamos aquí a un punto crucial, ¿no? Qué difícil es amar a las demás personas. O sea, y le dejamos esa tarea al Señor Jesús, ¿no? Señor Jesús, pues tú muéstrale tu amor, pero yo no puedo. Está muy, muy complicado y esa es la realidad. No podemos amar como el Señor Jesús nos amó por nuestras propias fuerzas. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, tomamos esa disposición y queremos ser un imitador del Señor Jesús, yo le aseguro que usted va a poder amar a quien menos pensó que podía realmente amar. Se lo aseguro. Solo Cristo puede hacer ese cambio en usted. No lo haga por su propia fuerza. Por su propia fuerza eso no va a suceder. Pero esa es otro punto importante en cuanto a cómo imitar al Señor Jesucristo. Uno más, nuestros hábitos transformados, capacitarnos como se capacitó el Señor Jesús. A lo largo de los evangelios podemos observar muchas ocasiones las diferentes disciplinas que el Señor Jesús llevaba a cabo. Entonces, si el Señor Jesús veía la necesidad de cumplir con estas disciplinas espirituales, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué quitarle la importancia a la oración, no? ¿Por qué quitarle la importancia a la memorización de la palabra, al conocer la palabra?
¿Por qué quitarle la importancia al ayuno, a todas estas cosas que el Señor Jesús practicó? Si Él las veía como una necesidad, entonces nosotros pues más deberíamos de verlo, ¿no? El asunto de la oración, nos limitamos mucho en este aspecto. Cuando el Señor Jesús, y la palabra lo muestra, se levantaba desde antes que saliera el sol, ¿a qué? A estar en comunión con su Padre. ¿Por qué nosotros no lo debemos de hacer? Entonces, este es otro punto importante en cuanto a la imitación del Señor Jesucristo. Nomás un servicio transformado, ministrar como el Señor Jesús ministró. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este era el ministerio del Señor Jesús. No venir a ser servido, sino que a servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros somos llamados, si queremos ser reales imitadores de Cristo, a servir a las demás personas. No esperemos servicio, no esperemos que las demás personas nos atiendan. A veces sucede, ¿no? A veces a mí me ha tocado en la iglesia, pastor, déjeme, le hago esto, quiero ayudarle en esto. Bueno, tampoco vas a rechazar esa parte, ¿no? Pero no estás ahí para recibir y recibir y recibir. A veces como en la iglesia, ¿no? Y estamos pasando ahorita en un proceso de transición en la iglesia, que queremos iniciar una nueva forma de trabajarlos entre semana con los hermanos. Y los hermanos ayer estaban, cuando estaban escuchando esta propuesta, decían, pero ¿qué vamos a recibir nosotros si vamos a estar dando clases y vamos a estar trabajando con un discipulado? ¿En qué momento nosotros vamos a recibir algo? Y eran hermanos que ya llevan en la iglesia 15 años, ¿no? Tienes que servir. O sea, fuimos llamados a servir, no a ser servidos, no a recibir todo, sino a dar también de lo que ya hemos recibido. Entonces, esta es otra característica de cómo imitar al Señor Jesucristo y hasta el punto de estar dispuestos a dar nuestra vida por el rescate de muchos. No es que con mi vida realmente esas personas van a ser salvas, sino que la inversión que yo haga con mi vida hacia esas personas, el fruto puede ser que en algún momento sean rescatadas por el Señor Jesucristo. Uno más, una influencia transformada, dirigir como dirigió el Señor Jesucristo. Dice ahí Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto se puede ver desde dos perspectivas. Uno era que sí, realmente el Señor Jesús tenía autoridad porque Él cumplía, no como los fariseos, como los escribas que no cumplían con la palabra de Dios, que enseñaban pero no hacían, que ponían cargas pero ellos mismos no las llevaban. No en ese sentido. Entonces el Señor Jesús se convirtió en alguien que lo que decía, lo practicaba. Entonces en ese sentido tenía autoridad, pero también tenía autoridad porque los fariseos lo que enseñaban más tenía que ver con las tradiciones ya. La tradición tenía un peso durísimo en el judaísmo. Entonces, cuando las personas escuchaban las enseñanzas del Señor Jesús y que eran enseñanzas puras, en base a lo que la palabra dice, la gente se sorprendía y decía, mira, este hombre, este maestro, el Señor Jesús, no está enseñando como enseñaban o como enseñan los escribas o los fariseos, quienes simplemente nos dicen o hablan acerca de la tradición, sino que se enfoca realmente en la palabra. Bueno, cuando nosotros queremos imitar al Señor Jesucristo y dirigir a las otras personas hacia Él, no debemos hacerlo a través del conocimiento, no debemos hacerlo a través de las tradiciones, de las normas que hay, sino a través de la pura enseñanza de la palabra. Sí, como personas que cumplimos con la palabra, pero también que enseñamos la sana doctrina, ¿no? Que enseñamos lo que viene en la Biblia y no con consejos o experiencias que ahí tenemos en nuestra vida, que pueden ayudar, pero siempre la base debe ser la palabra del Señor. Entonces, tenemos estos 6 puntos que nosotros debemos de imitar del carácter y de quién era la persona del Señor Jesucristo. Eso nos va a ayudar bastante en cuanto a nuestro crecimiento, en cuanto a nuestra manera de ser mejores discípulos y comportarnos a la altura y a la plenitud del Señor Jesucristo. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer. La clase como tal ya la
aquí la terminamos, pero me gustaría escuchar, no sé si hay algún punto de vista, algún comentario que quieran hacer, hermanos. Entonces, supongo que todo está bien, ¿verdad? Estaba en la semana, el lunes, empecé a revisar el asunto de los foros. Agradezco la participación pues, de los que pudieron, ¿verdad? Me parece que todos los que están aquí participaron en el foro, pero algunos participaron fuera de tiempo. También hay puntos para ustedes, no se preocupen por eso, solo que no aparece la calificación automática. A todos los demás les aparece automática. Los que pudieron hacerlo durante el rango de tiempo, ahí les va a aparecer su calificación. Los demás solamente hay que esperarnos un poquito más de tiempo, pero van a tener calificación y es una calificación pues bastante buena. Si en algún momento igual no pueden participar en el foro, si se les pasa el tiempo o lo que sea, ustedes igual metan su participación. O sea, háganla. El foro está abierto en ese sentido. Se cierra como para decir, bueno, hasta aquí estos pueden alcanzar hasta cierta calificación. Pero igual participen, porque si no es 0. O sea, al final es 0. Y no quiero poner ceros a nadie. Entonces, por favor, participen aunque esté fuera de tiempo. Ya el segundo foro ya está abierto. No, mejor dicho, ya está la lectura y ya el foro se abre, me parece, este fin de semana. Ya en unos 2 días se abre. Entonces, hagan la lectura y participen en el foro lo antes posible. Como les mencioné en la clase pasada, es importante que lo hagan los primeros días. Yo sé que a veces no se puede ir hasta el final, está bien. No hay un problema, no hay menos calificación por eso. Pero mientras más pronto participemos, vamos a encontrar pues más respuestas de otros hermanos y eso nos ayuda también a que nosotros podamos opinar acerca de lo que ellos dijeron. Entonces, se puede armar un buen ambiente. Si todos participan el último día, en las últimas 2 horas, pues no se puede generar esta situación de discusión, de poder, de alguna manera, pues compartir ese conocimiento que tenemos, ¿no? Así que eso es algo importante. No sé si hay alguna duda en cuanto a los foros, si tuvieron algún problema realmente. Igual yo les estoy mandando mensajes y correos, les mando mensajes a través de la plataforma y les mando mensajes a través de los correos para que ustedes puedan pues ahí responderme y ver si hay algún conflicto. Algunos de ustedes, hermanos, he tratado de comunicarme por teléfono con ustedes. De hecho, a los 3 que ahorita están, he tratado de comunicarme y no he podido. O sea, a veces me manda luego a buzón. Entonces, me gustaría saber a través de un correo que me dijeran, puede localizarme en estas horas, o ¿sabe qué? Conmigo prefiero solamente el correo. Está bien, yo no quiero ni presionar, ni quiero estar encima de ustedes, ni mucho menos, pero sí quiero estar pendiente, ¿no? Pendiente de su desarrollo en mi clase, pero también en las otras que están llevando. Entonces, por favor, es con ese deseo siempre, ¿no? Es un deseo de ayudar, de servirles a ustedes y que podamos crecer juntos en este proceso que estamos llevando como pues en el seminario, ¿no? Entonces, por mi parte, en este momento sería todo. El día de hoy voy a tratar de hablarles por teléfono, no solamente a ustedes, sino también a los demás hermanos que no se pudieron conectar. Son llamadas rápidas, sencillas, 5 minutos a lo mucho. Entonces, por favor, si ven ahí un número que empiece con 656, seguramente es del seminario, ¿ok? ¿Está bien, hermanos? Sí, un comentario simplemente respecto al número. El número que tengo ahí publicado ya no es el mismo, ahorita tengo otro. Entonces, ok. Sí, no sé si tenga dónde anotar, ¿lo puedo pasar o...? Sí, si me puede mandar un correo, hermano, Okay. En este momento y me pone ahí su número telefónico para yo ya saber, ¿no? Igual si alguno de los demás cambió su número, por favor, necesito saber, porque yo tengo un registro y sí, hay algunos de ustedes que yo llamo y dice, este número no existe. Y ya no hay forma, no solamente por correo. Entonces, para los que vean la clase, si su número es diferente, por favor, mándenme un correo con su nuevo número. Gracias, hermano, por mencionar esto. ¿Algo más? Entonces, hermanos, pues ahí queda la clase. Gracias por estar aquí, gracias por participar, por ser parte de esta clase. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
voy a estar en contacto con ustedes y espero que el Señor bendiga grandemente su vida, su ministerio, sus trabajos y que podamos seguir creciendo, ¿no?, en ese proceso de discipulado. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Igualmente, hermano. Dios le bendiga. Igualmente, Dios me bendiga. Nos vemos, que estén muy bien. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.